buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta Generación Euro, a vuestros efectos y cuando recuperéis este enlace a partir de miércoles 16 de octubre a las 9 de la mañana. 6 años y medio después de ostentar, para muchos de tentar, el poder, este gobierno se da cuenta, y van N veces ya, de que hay un problema de extrema gravedad en materia de vivienda. Claro que hay un problema en materia de vivienda. En lo que están errados sin H es en el diagnóstico. Bueno, paso por alto, o no paso por alto, hago un mínimo comentario sobre algo en lo que en los últimos días se ha incidido hasta la saciedad por lo chusco que supone el hecho de ver a varios ministros sumándose al carro de una manifestación, por lo demás, de perroflautas, en muchos casos no precisamente víctimas de unos alquileres abusivos, sino puros y duros agitadores políticos, digo, a ministros o a exministros, mejor dicho en este caso, como Reyes Maroto, conocida como Navajita Platea, protestar y pedir la dimisión de su propia compañera, de Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda. Por cierto, recuerdo, por enésima vez también, que las competencias en materia de vivienda radican en las comunidades autónomas, no en el gobierno central, ¿no? Por lo menos en el 98% de las cuestiones. Pero, digo, manifestarse contra el gobierno del que ella misma formó parte, y en el que ellos, bueno, pues no hacen radicar precisamente el problema. Debe ser una culpa del lucero del alba. Recordaba esta mañana algún comentarista, siempre digo, soy muy de citar, pero lamento no recordar cuál porque las voy escuchando 3 emisoras distintas en la hora y pico que invierto en llegar a periodista digital, que 5 ministros de este gobierno, 5 o 6 ministros de este gobierno tienen, según la declaración de bienes presentada, la última presentada ante el Congreso de los Diputados, como es preceptivo legalmente, ostenta la titularidad de no menos de 14 inmuebles. Se hablaba de Luis Planas, por ejemplo, ministro de Agricultura, tiene 5 viviendas. ¿Quién más? El recién nombrado ministro Óscar López tiene 3. Creo que es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también con 3 viviendas a su nombre. Estoy tocando de oído porque no tengo ahora mismo la chuleta del teléfono móvil, pero Google es de obreros, ya lo sabéis. Aquí lo fiamos toda nuestra memoria y jamás, casi nunca nos equivocamos. María Jesús Montero tiene 3 viviendas, tiene un local y tiene una plaza de garaje. Y, según parece, en algunos casos, algunas de esas viviendas las tienen en alquiler y por tanto perciben una renta. ¿Cómo les sentará el hecho de que haya surgido una nueva, la última, la de los últimos 5 minutos, una nueva perroflauta, una líder del sindicato de inquilinas? Ahora le preguntaré a Daniel Lacalle, que tuvo hace 15 días una discusión muy divertida con una de estas elementas, el que anuncien una huelga de alquileres caídos. Vamos a dejar de pagar el alquiler. ¿Ah, sí? Pues, ¿sabes lo que vamos a proponer nosotros, chiquitina? Que seguramente, no sé si estarás más o menos forrada, porque este es un argumento también zafio, que maneja mucho la izquierda y la extrema izquierda. Los ricos, los forraos. No voy a devolveros a vosotros la misma mercancía ideológica y mercancía desde el punto de vista del debate averiada, pero sí me voy a permitir sugerir, por ejemplo, a las grandes superficies que cuando vayáis vosotros a comprar, de repente, pues o bien tengan el derecho, por ejemplo, a no venderos la mercancía o los alimentos que demandéis o los productos que demandéis, o para vosotros, pues que el precio sea el doble, por ejemplo. ¿Por qué no? Pues también tienen su derecho. No tienen mecanismos legales, decía esta indocumentada, decía esta pobre diabla, emulando aquella canción, esta pobre diabla, no tienen mecanismos legales para obligarnos a pagar el alquiler. No, pues sí, es mucho más fácil. ¿Sabes de lo que dan ganas? De retirar todas las viviendas, todo el parque de viviendas que hay en alquiler, el poco que va quedando, para que tengáis que pagar los que necesitéis un alquiler 1.000 euros al mes, no, 7.000 euros, porque haya 1.500 demandantes por cada vivienda ofertada. Y te vas a enterar, no sé si eres de letras, chavala, o de ciencias, o no has estudiado absolutamente nada, que a tenor de tu discurso podría desprenderse perfectamente esa conclusión, te vas a enterar de lo que es una simple función lineal, la más básica, ¿no? El cruce entre oferta y demanda. El eje de abscisas y de ordenadas. Te vas a enterar de dónde va a cruzar el precio. Podía seguir ad infinitum, pero simplemente para resolver el problema de vivienda, y no quiero que hacer esperar más minutos a Daniel Lacalle, para resolver el problema de vivienda, lo primero, no es la única cosa, habría que hacer muchísimas cosas, pero una de ellas, y no la menor, sería
tirar esa legislación basura del año 2020 que le da todos los derechos a los ocupas, y ahora ya más recientemente al segundo tipo de ocupas, a los inqui-ocupas, y que vuelva a otorgar a los propietarios, a los arrendadores, no a los arrendatarios, no digo todos los derechos, simplemente una cierta seguridad jurídica para que sepan que si hay un fulano que en 2 o 3 meses no les paga la renta, le pueden desahuciar legalmente, le pueden echar y no están obligados a comerse su presencia durante meses, no, durante años, y encima obligados a pagarle la luz y el alquiler. Porque en esas circunstancias, ¿qué hace la gente normal? Coño, retirar el 40, el 50, el 60% de las viviendas de alquiler, las cierran, se fastidian en los 1.000 o los 1.500 o los 2.000 euros en función de la ciudad donde vivan, del alquiler que cobren, del número de inmuebles del que estemos hablando, de viviendas, de pisos, de apartamentos, y prefieren vivir tranquilos y dormir tranquilos antes que generar un problema con un hijo de Satanás que en 2 meses o 3 meses te va a dejar de pagar, que en algunos casos se me dirá que es por circunstancias sobrevenidas, porque ha perdido su empleo y tal. Ya. No es la mayoría de los casos, ni siquiera es una pequeña parte. Normalmente lo que estamos viendo ya es el abuso y es el retorcimiento valga el palabra, de la legalidad vigente hasta extremos que hacen, bueno, pues de España probablemente uno de los países en esta materia y en otras muchas más inseguros jurídicamente del mundo. Don Daniel Lacalle, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien y encantado de saludarte porque este es un asunto sensible. Anteayer, el lunes por la tarde ya tuviste oportunidad de charlar con Alfonso Rojo sobre este asunto, pero bueno, de todo lo que yo he dicho siempre me hago el propósito de hablar un minuto y al final me tiro 5, pues no sé si se pueden añadir más cosas. Es que es tan kafkiana la situación que estamos viviendo, Daniel, que no sé por cuál, y hay muchos ángulos por los que se podría abordar, no sé por qué ángulo podríamos abordarlos. Huelga de dejar de pagar los alquileres en toda España, en todo el mundo mundial. ¿Y? Bueno, el tema es obviamente entender que lo que esta asociación, que se autodenomina Sindicato de Inquilinas, quiere realmente, ¿no? Ellos lo que quieren es el privilegio por acceso político. Ellos saben perfectamente que intervenir el mercado del alquiler lleva a que se desplome la oferta de alquileres. Y sabe que si hacen una huelga de alquileres, de no pagar el alquiler, pues obviamente eso va a generar enormes problemas para muchísimos inquilinos que caigan en la trampa de hacer eso. Lo que pasa es que los líderes de este sindicato de inquilinas lo que están buscando es que se les dé a ellos el privilegio político. Claro. Claro, ellos saben que en un sistema totalmente intervenido la oferta de vivienda es mucho más baja, que el Estado da con cuentagotas esos supuestos pisos gratuitos, lo sabe cualquier persona que haya vivido en cualquier país con un régimen socialista, etcétera, lo saben. Lo que pasa es que ellos esperan que, siendo comisarios políticos del intervencionismo, a ellos les caiga primero, ¿no? Pero da igual, lo que están haciendo es decir una cosa que es una mentira. Primero dicen que los propietarios son culpables. No, los propietarios son simplemente los que están siendo expoliados vía impuestos. Y el que es culpable es precisamente un gobierno que desde que ha impuesto sus medidas intervencionistas, hemos visto el mayor aumento del precio del alquiler en España de los últimos 20 años. O sea, desde que llegó Sánchez, ha aumentado el precio de los alquileres en España más de un 30%. Más de un 30%. El historial previo no eran aumentos que no llegaban a, bueno, pues a 5, 5,5, etcétera. Y ya decían que era un absoluto escándalo, ¿no? Bien, ¿y por qué ha aumentado masivamente el precio del alquiler? Número 1, ahogando la oferta. Este señor se ha presentado a todas las elecciones diciendo que iba a construir cientos de miles de viviendas protegidas. No ha construido ni una. Prometió 260.000, no ha hecho ninguna. Número 2, limitando el acceso a suelo para construcción. Es alucinante que se esté hablando de un problema de vivienda en España cuando a las afueras del sur, en la parte sur de Madrid, yendo hacia Alcorcón, te encuentras una zona que es equivalente al espacio de Manhattan, completamente abandonada, que es un erial, no es que sea protegida, ni mucho menos un parque natural, ¿no? Tercero,
desproteger a los propietarios. La inseguridad jurídica en España es total. Un contrato no se cumple y no pasa absolutamente nada. Y el gobierno está llevando a cabo política aparentemente social, que es antisocial, con el balance y con el dinero de los propietarios y de las empresas, que es una vergüenza. Porque si a ellos les preocupan las personas vulnerables, con la inmensa cantidad de recursos que tiene el Estado y con esas partidas gigantescas que tienen, que ayuden a esas personas a poder pagar el alquiler, no que les pasen a los propietarios el agujero de esas personas que ellos además dicen que son desprotegidas, pero luego si trabajan en la economía sumergida o lo que sea, pues resulta que no tienen nada que ver con el concepto ese de desprotegido. Me da exactamente igual. La política social no la haces tú, ni la hago yo, ni la tienen que hacer los propietarios. La tiene que hacer el gobierno, que para eso tiene un presupuesto de 730.000 millones de euros. Lo importante también es tener en cuenta que destruyendo la seguridad jurídica ha destruido el acceso a alquiler. Los propietarios prefieren no alquilar antes de encontrarse con un inquiocupa, que es un concepto aberrante. Y este gobierno tiene la desvergüenza, porque hay que tener la desvergüenza, de decir que es un bulo lo de la ocupación, porque solo afecta al 0,2% de las viviendas en España. Están hablando de 15.900 viviendas de familias, de particulares, etcétera, que están siendo vandalizadas por personas que no son sus legítimos propietarios. Entonces, esto es alucinante. Y esta gentuza que se ha puesto ahora como sindicato de inquilinas, que no representa a absolutamente nadie, que es una organización creada por el entorno de Sumar y de Podemos para continuar percibiendo subvenciones, cuya líder, con la que tuve yo una conversación más el otro día, en Espejo Público. Muy divertida, muy divertida. Más que hilarante con esa persona que estaba completamente desatada en Espejo Público, pues resulta que esa persona ha recibido una beca de lo que es el mayor propietario, el mayor propietario de viviendas de España, que es la Caixa. Oye, que es perfectamente legítimo que sea el mayor propietario, y desde luego que es perfectamente legítimo que reciba una beca. Lo que no es perfectamente legítimo es que engañe a la gente pensando que la intervención del mercado mejora el acceso al alquiler, porque lo que están prometiendo son las mismas medidas que han destruido el acceso al alquiler en Argentina o en otros países. De hecho, lo que están haciendo es copiar las medidas de Franco. Claro. ¿Con quién se construyeron, durante qué periodo, si lo preferís así, se construyeron más viviendas sociales? Os lo he explicado muchas veces. Yo recuerdo, porque, en fin, lo tuve en casa hace casi medio siglo, recuerdo, pues, a ministros de la vivienda, porque había un ministerio, no ahora, sino ya entonces había un ministerio de la vivienda que ostentaban personalidades como lo fuera José Luis Arrese, un navarro que construyó, pues no sé cuántas, pero cientos de miles de viviendas sociales, porque era un régimen, ha hablado también de Juan Domingo Perón, Daniel Lacalle, eran regímenes absolutamente proteccionistas, donde había una economía que estaba intervenida y se funcionaba de otra manera. Y ahora, 40 o 50 años después, los comunistas reivindican sin saberlo o sabiéndole, ¿qué más les da? Porque al final ellos venden esta mercancía, Daniel, para dos tipos de personas. Para, como tú has descrito muy bien, los que aspiran a ser ellos los primeros en la lista, o aún más, yo iría más lejos, a ser ellos los que arbitren y moderen, ¿dónde habré oído yo esto?, los procedimientos que otorguen una vivienda a ti sí, a ti sí, a ti no y a ti sí, y obtengan los beneficios seguramente correspondientes por ser los árbitros y moderadores en ese proceso de reparto de la miseria. Y luego, pues a un chorro de gente, como siempre, absolutamente desesperada o en situación límite, pues que sigue comprando esta mercancía averiada que un siglo y medio después no acaban de enterarse todavía muchos millones de personas en el mundo, que es, aparte de la ideología más criminal de la historia, la más fracasada, la que nunca funciona, la que jamás ha funcionado ni en un solo país.
país. El socialismo, como decimos muchas veces, solo funciona en ejemplos, ni siquiera el comunismo, el socialismo, tal, la socialdemocracia, en ejemplos muy, muy concretos de países que de repente se encuentran, como Noruega, pues un chorro de petróleo y por tanto de miles de millones debajo de sus pies o en sus aguas, y entonces implantan el socialismo. El socialismo solo funciona, pero cuando hay dinero y además normalmente de los demás, Daniel. Claro. Bueno, yo creo que la gente además que se ha manifestado y la gente que está incluida en este grupo de intervencionistas, es importante recordarle a todo el mundo que no son los que sufren este problema. Estos no son las personas que van a salir perjudicadas. Las personas que salen perjudicadas son las personas que quieren trabajar, que tienen que quieren llevar a cabo su vida normal y que quieren alquilar una vivienda, y a las que no se les va a alquilar una vivienda porque en el momento en el que se le dice al propietario: verás, es que si le alquilas una vivienda a una mujer con hijos que sea soltera, o a una familia con bajos recursos, etcétera, y no te pagan, no les puedes echar y le tienes que pagar todos los servicios, resulta que no se le va a alquilar la vivienda ni siquiera a las personas con esas características que se lo puedan permitir. Resulta que muchos propietarios simplemente van a decidir no alquilar cuando les están expoliando por el lado fiscal y por el otro lado les están expoliando por el lado de esas mal llamadas políticas sociales. Y lo que es más alucinante todavía es que no haya una defensa inequívoca de la propiedad privada y de los contratos, que los contratos se cumplen por parte de la oposición, porque por parte de los socialcomunistas obviamente lo entiendes, pero por parte de la oposición es alucinante. Es alucinante. Daniel, muy rápidamente, situación política actual a día de hoy, miércoles 16 de octubre. Has citado antes, bueno, pues el enésimo plan quinquenal, calificaba ayer alguien, prometido por Pedro Sánchez Pérez Castejón. 200.000 viviendas, no sé por qué ya, porque de poca salud ninguna, decían en mi tierra, no sé por qué no dice 1 millón, 1,5 millones, ¿qué más da? Pero si lo han prometido 7 veces y nunca lo va a cumplir ni las va a construir, ¿no? Siempre estos anuncios de planes quinquenales, la vivienda, pues es un tema ahí que tiene mucho tirón, como puede tenerlo en otros ámbitos también el problema de la inmigración, cuando los gobiernos, y este es el caso y además en especial atraviesan momentos pues tremendamente subterráneos, no ya en cuanto a valoración pública y en cuanto al cuestionamiento de su honradez, desde el punto de vista meramente judicial, de muchos que en las próximas semanas o en los próximos meses podrían ser llamados a declarar por un juez. Hemos leído en los últimos días noticias que hacía 30 años casi, o 25 años, que no leíamos bolsas de dinero llegando a la sede de Ferraz, a la sede del Partido Socialista. Comisionistas que se embolsan hasta 500.000 euros por participar o mediar en el rescate de una gran empresa como Globalia, el señor Aldama. Pagos de deudas, presuntamente, a la espera de que nos den la versión número 13, pagos de deudas en lingotes de oro a la 1:30 de la madrugada en una sala oscura de Barajas, gestionados por un ministro del Gobierno de España, que no va con un coche oficial, sino con su coche particular, grabado por las cintas de las cámaras de seguridad, que luego se destruyen antes de llegar a poder de la autoridad judicial. No sé, puedo seguir. Todo ello con la autorización, según se desprende de uno de los pantallazos de momento, hasta que desclasifiquen todo lo que ha expurgado de momento la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, del presidente del Gobierno, que dice, bien. Es decir, avala todo eso. ¿Qué nos queda por ver, Daniel? ¿Qué nos queda por ver? Varias cosas, ¿no? La primera es cuál era el mecanismo de coordinación entre la trama Koldo, el gobierno y los ministerios para inundar de liquidez al Partido Socialista. Por eso se niegan a entregar las actas o los registros de entrada del señor Aldama en Ferraz. Claro. Quedan varios móviles por analizar, pero desde luego el de Aldama ya nos muestra, digamos, la punta del iceberg, ¿no? Cuando dice que en sus conversaciones con la trama chavista, que traía el oro de Venezuela, que se necesitaba dinero para, y cito, engrasar la máquina.
engrasar la maquinaria, perdón, es la cita exacta, es la maquinaria que desde el PSOE decía a los ministerios que tenían que utilizar esta trama y a la vez tenía que canalizar toda esa cantidad de dinero extraordinario que se estaba recaudando o recolectando en un periodo en el que además se ha aprovechado, y esto para mí es lo más importante, esta trama de corrupción institucionalizada del PSOE se ha hecho a conciencia utilizando la mayor tragedia sanitaria de la historia de España para aprovechar esa tragedia y una situación excepcional para generar un entramado corrupto que lo que hacía literalmente era robar de todas partes para el lucro personal y el lucro, por supuesto, que no puede ser de otra manera, de personas que además, esto es importante, el señor Koldo recibió 2 consejerías, 2 puestos de trabajo, el consejo de una filial de Renfe y de un puerto, aprobado por el gobierno que lo consideró persona idónea. Todo esto, obviamente, ahora nos intentan, ahora esto, Eurico, es que es alucinante, La narrativa del PSOE actual es que te tragues lo siguiente. El presidente del gobierno no sabía absolutamente nada de todo esto, pero destituyó a Ábalos por la corrupción. Es decir, lo sabía. Claro. Es decir, si lo sabía, claro, si lo sabía y era consciente, y le destituyó, debería haber dimitido porque era su número 2. Y además porque le dio el ok, como muestra el audio del señor Aldama y los del señor Koldo, a cosas que eran ilegales. Bien, pero si además se supone que no lo sabía, ¿cómo es que le destituyó por corrupción? ¿Qué pasa? Que se levantó un día por la mañana y dijo, este debe ser corrupto, le destituyo. ¿Sabes? Sin saberlo, ¿no? ¿Qué clase de gobernante eres? Por lo tanto, lo que nos están contando es una mentira de calibre mayúsculo, pero sobre todo lo que ha salido es la punta del iceberg, porque aquí confluye todo, aquí confluye la compra de oro ilegal a una narcodictadura asesina, que es que parece aquí, ¿sabes? Ay, pobre, ¿qué más da? Estaban comprando oro. No, ¿cómo que estaban comprando oro? Estaban comprando oro a una narcodictadura asesina que no lo puede vender. Y lo estaban comprando en cash, en maletas. Eso confluye con el rescate a una empresa que recibe su rescate 5 veces más rápido que cualquier otra empresa, gracias a que tiene todo tipo de contactos con la mujer del presidente y con el presidente en sí mismo. Y confluye además con una trama de corrupción que utiliza a 5 ministerios, tú lo has dicho, y una comunidad autónoma para llevar a cabo contratos inflados a los que se les indica que tienen que utilizar esta trama por encima de cualquier otra opción competitiva. Cualquiera de esas avenidas en cualquier país serio es la dimisión inmediata del presidente. Cualquiera, por omisión, por acción o por conocimiento. O por conocimiento, está claro. Solo nos falta después del oro, que esto a la gente le suena menos, que empiece a aparecer por ahí polvo de diamante. Y alguien dirá, ¿por qué? Porque es un método de pago también en transacciones criminales internacionales. Incluso a los mercenarios se les paga con polvo de diamante porque abulta y pesa muchísimo menos que el oro y también muchísimo menos que el dinero en efectivo, que esto es una cosa ya pues de las novelas de John le Carré y de Frederick Forsyth. No descartéis que empiecen a aparecer por ahí diamantes, de sangre en algunos casos o más o menos limpios entre comillas en otros. Don Daniel Lacalle, doctor en Economía, gracias. Como siempre, una semana más, cuídate y hasta dentro de unos días. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo, Daniel Lacalle. Damos paso aquí ya a nuestra sección, como cada viernes, de Generación Inmobiliaria. Pues arrancamos ya esta Generación Inmobiliaria y saludamos a Juan Carlos Sánchez Montoro, director comercial de Gilmar en las Islas Canarias. Juan Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Generación Euro, a Periodista Digital. Buenos días, Eurico. Pues nada, encantado de poder pasar este rato con vosotros.
Nosotros también, encantados. Siempre os digo que es un honor y además para nosotros constituye un aprendizaje todas las semanas, ¿no? De muchísimos aspectos distintos y muy enriquecedores para los que no somos expertos en este importantísimo ámbito de nuestra vida económica, del sector inmobiliario. ¿Cuándo, cómo y por qué, Juan Carlos, nace Gilmar en Canarias? Bueno, pues Gilmar, como ya han pasado varios compañeros por aquí, ya sabéis que bueno, pues la empresa este año, junio ha cumplido 41 años. En Canarias, pues un poco por demanda de clientes y amigos que trabajaban con nosotros en Madrid y en la Costa del Sol, que sabes que es donde tenemos oficina, bueno, lo que es Andalucía, también con Cádiz y con Sevilla. Y bueno, pues decíamos que hacía falta en Canarias una agencia como la nuestra y bueno, durante unos años, tanto con Jesús como con Manuel, con los dos propietarios, pues al final les convencieron y bueno, yo llevo 31 años de los 41 en la empresa y hace 6 pues se decidió desembarcar en Canarias y aquí me vine. Está claro. Bueno, pues es una apuesta tremendamente interesante. Y la siguiente pregunta también es obligada. ¿Qué características tiene el mercado inmobiliario en Canarias, Juan Carlos? ¿Cómo está? ¿Cuál es su situación ahora mismo? Bueno, el mercado inmobiliario en Canarias bueno, pues está bastante dinámico. Es muy diferenciado respecto a otras zonas. Yo tenía la experiencia de 25 años en Madrid y 6 que llevo aquí y es muy distinto. Aquí las dos islas grandes, que son Gran Canaria y Tenerife, que es donde nos centramos nosotros ahora mismo en nuestra actuación, es muy diferente el norte de las islas, que es donde están las ciudades principales, Las Palmas en Gran Canaria y Santa Cruz en Tenerife, que es un mercado más local, más de españoles y de residentes canarios, al sur de las islas. En el sur de las islas ya entramos en una vivienda más orientada al lujo y al turismo y entonces ahí pues tenemos más cliente extranjero que nacional. Así es, eso es lo que te iba a preguntar precisamente, Juan Carlos. Yo viví hace muchos años, pero viví y trabajé. El azar y la promoción interna pues te llevaban a estos destinos, para mí maravillosos. Yo estuve 2 años en Las Palmas de Gran Canaria, que era donde teníamos nuestro centro territorial. Había otro en Santa Cruz de Tenerife, por supuesto, respetando las especificidades de ambas provincias y de todas las islas que conocimos bien. Y yo me acuerdo mucho pues de ese sur, de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, sí. Maravilloso, las dunas, que espero que sigan existiendo, y ahí me acuerdo sobre todo, había muchísimos alemanes, gente además con un poder adquisitivo muy notable, y ya en aquella época había unas viviendas de lujo, te hablo de finales de los 90, tampoco es el paleolítico, pues extraordinariamente apetecibles, ¿no? ¿Qué diferencias un poco entonces hay entre un tipo de cliente y otro, entre el cliente nacional y el cliente alemán o el cliente británico? También había mucho británico. ¿El tipo de vivienda que demandan tal vez o hay más especificidades? Sí, como te comentaba, y bueno, tú ya has vivido aquí en Las Palmas, que es donde tenemos nosotros la oficina, y yo llevo viviendo casi 6 años, sabes que es muy distinto el norte del sur de las islas. Entonces, aquí ahora mismo lo que es vivienda en las grandes ciudades, como puede ser Las Palmas y Santa Cruz, es vivienda habitual y es por decirlo así, para el 90% del mercado es nacional, hay un 10% de extranjeros que invierten, que quieren vivir en la ciudad, y el sur de las islas está más orientado pues eso, a vivienda más dedicada y orientada al turismo, ya sean apartamentos o pequeñas villas o grandes unifamiliares. Está más orientado al turismo y el 70% de las operaciones que se realizan en el sur es con extranjeros. En el norte, como te comentaba, el 90% son nacionales, porque la gente al final, para entrar en el mercado de la vivienda, tienes que entrar, pues,
estamos todos a la espera de las 180.000 viviendas que ha prometido Pedro Sánchez, pero creo que no ha hecho todavía ninguna, bueno, yo no las conozco. Entonces la gente, pues estamos buscando otras soluciones para que se pueda acceder al mercado, pues a través de cooperativas, promotoras. Entonces tenemos nosotros aquí ahora mismo 11 promociones de nueva construcción alrededor de Las Palmas. Está claro. Juan Carlos, si yo fuera tu cliente, y amigos lo vamos a hacer muy pronto, y te pidiera ahora mismo que me recomendaras una promoción o me orientaras un poco sobre el tipo de promociones que estáis desarrollando, ¿por cuál me orientarías? Bueno, ahora mismo ya te digo, porque justo, o sea, antes de ayer me llamó un amigo el domingo para ver el tema justo de dónde invertir, ¿no? Sí. Entonces, dentro de lo que tenemos, que es un abanico para vivir o para invertir muy atractivo, tenemos un par de promociones cerca de la playa de las Canteras, que ya la conoces bien, que es una maravilla. Ahí vivíamos al lado, entre el Parque de Santa Catalina y la playa de las Canteras, ahí estábamos. No era mal sitio, pues ahí en una zona, en la calle La Naval, de toda esa zona, tenemos un par de promociones. En esa zona donde viviste tú, que estás a 2-3 minutos andando de la playa, que es una de las mejores playas urbanas del mundo. Así es. Y ahí tienes viviendas de 1 o 2 dormitorios desde 168.000 euros de nueva construcción, que es muy atractivo. Tenemos un producto de dúplex que también conocerás en el Cortijo, en Telde, justo entre el aeropuerto y Las Palmas. Conozco bien. De viviendas. Por eso que te comento, ahí son unas viviendas duples con piscina que puedes comprar por unos 400.000 euros, y lo más atractivo ahora mismo también de nueva construcción en la zona de ampliación de Siete Palmas, que también es una zona de aquí de Las Palmas que conocerás. Tenemos unos maravillosos áticos, que es lo que ahora después de pandemia la gente busca sobre todo, con 3 dormitorios, 55 metros de terraza, desde 312.000 euros. O sea, te quiero decir que tenemos un abanico muy amplio de productos, tanto para vivir como para invertir. Fíjate, conozco muy bien Telde. Yo tenía buenos amigos en Playa del Hombre, que tenían allí unos bungalows prácticamente pegados a la playa. Yo viví más de un año, luego me fui a Ciudad Jardín. Viví durante 13, 14 meses en la calle General Vives. ¿Sabes por qué? Porque teníamos la delegación en aquella época, el centro territorial de Antena 3 Televisión, estaba en el Hotel Los Bardinos, estaba en la última planta es la piscina, pues estaba en la planta 25, ahí tenía yo mi despacho. Teníamos una vista, la planta 25 del Hotel Los Bardinos, pues debajo está la cafetería y se puede visitar. Era espectacular. En los días claros veíamos perfectamente, veía la costa de Fuerteventura. La verdad es que es un espacio privilegiado. Sí, luego Antena 3 se trasladó a la Avenida Marítima. Así es. También buen sitio, pero local planta calle, ahí las vistas eran un poco peores. Local planta calle, sí, pero yo lo de estar en la planta 25, bueno, yo tenía un poco de miedo a las alturas, ¿eh? No creas que me asomaba mucho, porque teníamos una balconada circular. El Hotel Los Bardinos, para quien no conozca Las Palmas de Gran Canaria, es un gran edificio circular. En aquella época pertenecía a la cadena Meliá, ahora desconozco a qué cadena pertenecerá, y lo de asomarte, y eso que te caía la valla por aquí, pero 25 plantas son muchas plantas, pero con una gran cristalera desde tu despacho. Oye, aquello era una gozada, llegar allí a primera. Sigue siendo uno de los 2-3 edificios más altos de Las Palmas. Así es. Oye, hablemos un poco de futuro. Juan Carlos, trázame planes hacia dónde va vuestro futuro, con carácter mediato y con carácter inmediato. ¿Hacia dónde vais en Gilmar Canarias? Bueno, cuando los propietarios me proponen el venir aquí a abrir e implantar la marca en Canarias, la idea era abrir 4 oficinas. Esta de Las Palmas de Gran Canaria, donde estamos, abrir otra en el sur de Tenerife, en Costa de Eje, que la vamos a abrir en mayo del próximo año, un local impresionante en la avenida de Bruselas, en pleno corazón turístico del sur de Tenerife. Y posteriormente, en los próximos años, la idea es abrir en Santa Cruz de Tenerife y aquí en la zona que hablábamos antes del sur de Gran Canaria, la zona de Maspalomas, etcétera. Entonces el tema de la pandemia nos ha retrasado un par de años la expansión, pero bueno, esa es la línea que queremos seguir.
¿no? Pues está muy bien, está muy bien. ¿Qué os diferencia, siempre os hago la misma pregunta a los directores territoriales, qué os diferencia de otras, bueno, pues de otras empresas inmobiliarias, en este caso de la comunidad de Canarias? ¿Qué diferencia Gilmar Canarias? ¿Cuál es el plus de calidad que podéis aportar? Bueno, Gilmar, al final, el cliente, pase por la oficina nuestra que pase, sabe que está en Gilmar. O sea, es un tema de un trato que yo creo que viene desde el inicio, cuando tú entras en esta empresa. Como te comento, yo entré cuando la empresa tenía 10 años, ahora tiene 41, o sea, llevo 31. Hice la comunión y entré, prácticamente. Entonces, hay la filosofía de la empresa. Cuando yo entré éramos unas 60 personas, ahora somos cerca de 500, y la filosofía no ha cambiado. O sea, te entrevista la persona de recursos humanos y te entrevistan los dos propietarios por separado. O sea, no, además no una conjunta, no, cada uno por separado. Te pregunta lo que le da la gana, porque aquí lo que se busca es un perfil, un trato a la gente, y lo importante de la empresa es, para poder dar servicio al cliente, tener un material humano de muy buena calidad. Entonces, yo creo que esa forma de trabajar, el no ser franquicia, ser la misma empresa, tener la misma filosofía, que la mascamos desde, ya te digo, la entrevista con los propietarios para formar parte de esta empresa, es lo que nos diferencia. Está claro. Oye, para terminar, no me resisto a preguntarte, Juan Carlos, canario no eres, evidentemente, tengo muy buen oído, pero no voy a tener el atrevimiento. Pero tú, porque has vivido aquí, la gente no se da cuenta. Bueno, eso es lo que te iba a preguntar. Me dices que llevas ahí, sí, yo estuve 2 años, porque bueno, pues luego la vida te va llevando. De Madrid me fui a Galicia, de Galicia a Canarias, de Canarias volví a Madrid, pero en tu caso llevas ya más de 6 años, y sé de lo que hablo, y claro, me vas a decir, pues sí, 6 años es mucho tiempo, en unas maravillosas islas, pero es otro concepto de vida diferente al concepto de vida peninsular. Y en la Comunidad Canaria, las Islas Canarias, sus 2 provincias, sus 7 islas, tienen unas peculiaridades maravillosas, sus gentes, su cultura, su tierra, sus especificidades. ¿Cómo te has adaptado? Pues la verdad es que muy bien. Yo desde el principio de llegar aquí me sentí, como experiencia vital, me sentí canario. Sabes que ahora ya cuentan lo que es la Graciosa como la 8ª isla. Sí. Son 8, que hay gente que lo de las 7 todavía lo dice, no, son los 8. Sí. Pues yo, como experiencia vital, ya te digo, me he adaptado y me ha encantado. Me ha gustado siempre conocer y adaptarme donde estoy. Me encanta vivir al lado del mar, y vamos, te digo como anécdota que cuando yo llevaba aquí 1 año, ya había visitado al menos un fin de semana para conocerlas, las 8 islas. Claro. Entonces, cosa que a lo mejor gente de aquí le quedan 1 o 2 islas todavía, y ya he repetido en todas varias veces, porque son, como sabes bien, son todas muy distintas, todas tienen un encanto especial. Y tenemos una maravilla que yo, cuando vivía en Madrid, solo conocía Tenerife. Sí. Y es una maravilla el tener en nuestro país estas islas tan distintas, y ya te digo, tienen todo. Gente maravillosa, gastronomía, paisajes. La verdad es que es una maravilla vivir aquí. Pues fíjate, Fuerteventura, unas playas maravillosas, se habla del Caribe, de las playas caribeñas, no voy a quitarle valor a nadie ni a ningún país, ¿no? Pero si quieren ustedes playa, váyanse a Fuerteventura. Si quieren un paisaje distinto, absolutamente diferente a lo que están acostumbrados a conocer, váyanse a Lanzarote y van a ver ustedes un paisaje auténticamente, sé que es un tópico, pero para quien no lo conozca, a lo mejor a alguien le descubrimos todavía algo, o a gente sobre todo muy joven, un paisaje lunar, jardines de cactus. Yo cuando llego allí la primera vez a Lanzarote, que esa misma noche me invitaron a cenar en un concierto, bueno, lo voy a decir, de Rosana Arbelo, ¿no? que es una cantante muy conocida. Tuve el honor de ir con José Ramón Pardo, que era pues una de nuestras grandes estrellas y probablemente el mejor crítico musical que hemos tenido, ¿no? Y nos invitaron a cenar en los Jameos del Agua con Rosana Arbelo. Yo me quedé absolutamente alucinado y vi una cosa que no había visto nunca alrededor, los jardines de cactus. Dije, ¿pero y esto qué es? Bueno, Hierro es una isla que a raíz de las series de televisión se ha hecho muy conocida
pero bueno, es una isla absolutamente, vamos, maravillosa, frondosa, por decirlo, y La Palma, desgraciada circunstancia, la isla bonita, y sigue siendo, porque tenemos gente muy, muy cercana que ha estado este mismo verano en La Palma, La Palma y haciendo La otras Palma cosas. La Palma también, pues maravillosa a pesar de la es desgracia. Es una maravilla, porque la desgracia, volvemos a lo mismo ahí, mientras salía en televisión los políticos estaban muy al orden del día, luego no han solucionado nada, la pobre gente sigue viviendo en contenedores, pero es una maravilla de isla porque el volcán solo afectó, no llegó a ni a un 1% de lo que es la isla, lo que pasa es que hizo mucho daño porque esa zona estaba habitada, pero la isla es una maravilla. Yo voy todos los años 1 o 2 veces a La Palma, para que te das una idea, yo estoy enamorado de esa isla, y lo más, al margen de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Para poner las Islas Canarias, sea para vivir, para trabajar o para invertir, tenemos una maravilla que es el clima. O sea, el clima aquí es una auténtica maravilla, el estar prácticamente todo el año entre 17 y 25 grados. Así es. Es un lujo. Tú sabes el primer, y ya no te robo más minutos, Juan Carlos, el primer impacto fuerte que yo me llevé. Yo llego allí, me incorporo, pues yo creo que fue... Mi memoria es buena y además, bueno, pues al fin y al cabo es la vida de cada uno de nosotros, recordamos bien. Me incorporé el 1, el 2 de diciembre, ¿no? Pues un mes después, o 20 días después, Navidad. Y para mí lo primero que fue algo absolutamente desconocido, yo soy castellano, criado y vivido casi toda mi vida en Madrid, pasado algunos años por Galicia, tierra también maravillosa, muy distinta a España. En general es un mosaico tan maravilloso y tan impresionante que de verdad, en fin, habría algunos que deberían reconciliarse con muchas cosas, ¿no? Pero llego a Canarias y para mí el primer impacto es el 24 de diciembre ir al Corte Inglés de Mesa y López a comprar, porque al final los peninsulares terminamos siempre yendo allí por la comodidad y la facilidad de que tenías de todo, desde comprar cosas para la cena de Nochebuena hasta comprar cosas para una casa que acababas de llegar y estabas llenando, ver a Papá Noel en los escaparates, los árboles de Navidad y los Papá Noel, con una temperatura de 23-24 grados, y de ahí irme a comer a la playa de las Canteras en plena Navidad. Yo eso no lo había vivido nunca. Para mí la Navidad era la nieve, el frío, tal. Es una maravilla. Nosotros estamos precisamente, nuestra oficina está a 200 metros del Corte Inglés, en la avenida José Mesa y López, y la verdad es que eso que dices tú es lo que me pasó a mí. Yo, la primera Navidad que pasé aquí, que fue la del 19, el 1 de enero de 2019, me estaba bañando en la playa de las Canteras. Navidad. O sea, yo que venía de Madrid, de estar a 0 grados, ni frío ni calor, ¿no? Como decimos en Madrid, y estar bañándome a 20 grados me pareció una maravilla. Una auténtica maravilla. Juan Carlos Sánchez Montoro, director comercial de Gilmar en las Islas Canarias, en las maravillosas Islas Canarias. Espero que no sea la última vez que hablemos. Muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí en Periodista Digital, en Generación Euro. Sí, cuando quieras, Eurico, y como sabes dónde estamos, espero que si vienes por aquí te pases a... No te quepa duda, me pasaré a saludaros y a daros un abrazo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, como digo siempre, feliz negocio, cuidaos mucho. Y gracias también a todos vosotros, amigos, espectadores de Generación Euro. Mañana más y mejor, hasta mañana.